Soy Jimena Pernas, soy la directora y fundadora de Ínsula Valonia y hoy invité a Lala Gutiérrez para que me pudiera hacer esta entrevista y pudiéramos contar un poquito de lo que hacemos en Ínsula y de lo que hacemos aquí en Casa de Sabiduría. Lala, la verdad, pues tú sabes, porque tenemos una profunda amistad, todo lo que te quiero y todo lo que te admiro, pero te agradezco mucho este momento. No, feliz de la vida de estar contigo, una mujer que no solamente quiero, adoro, simplemente también admiro. Jimena, me es muy raro decirte Jimena y no otros apelativos. Otras cosas que a veces le digo, pero ¿cómo empiezas? Casa de Sabiduría, eres directora de Casa de Sabiduría. Y aquí hay una cosa muy interesante, eres historiadora, eres socióloga, esotérica, vendes piñas los fines de semana. No, ¿qué quiero decir con esto? Mezclas cosas que en teoría no deberían de mezclarse, como es la academia, ¿no? La escuela, que te dicen que los grandes filósofos, y mezclas todo lo que es el mundo de lo que la gente denomina el éter, la espiritualidad, lo profundo que hay en esas cosas que no se pueden explicar, que ni siquiera las palabras existen aún para de pronto explicar esto. ¿Cómo sucede esta magia? Para mí, yo creo que no había otra forma de ser. O sea, para mí esta mezcla es el resultado de lo que yo encontré para poder vivir en el mundo, ¿sabes? Yo siempre me encontré como siendo contradictoria dentro de mí misma, encontrando contradicciones en el mundo, mezclando lo real con lo imaginario o con lo espiritual. Y entonces la filosofía me llevaba a la espiritualidad, pero la espiritualidad también me llevaba a reflexiones filosóficas. Entonces esto fue una tabla de salvación para mí, o sea, el encontrar este punto de unión fue mi forma de lograr vivir la vida. Claro, y suena muy fácil encontrar este punto de unión, pero a ver, yo aquí vengo y queremos todos saber cómo fue eso, o sea, cómo alguien de pronto puede tener una escuela, un sitio pagano, que ya vamos a entrar a eso, pero de pronto también ser historiadora o ser socióloga y de pronto citar a uno que otro filósofo, o sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo fue ese puente? ¿En qué momento hubo ese cruce de puentes? Creo que la parte que llegó primero a mi vida fue la parte espiritual, que estuvo conmigo desde muy niña. Yo tuve la suerte de tener una madre que resonaba con el mundo espiritual, que resonaba con el mundo energético y que fue haciendo su propio camino en esto y compartiéndonoslo. Entonces esto estaba ahí, ¿ok? O sea, era mi curiosidad, pero además mi madre también estaba allí. Entonces ella pues nos llevó, por ejemplo, a cursos de Reiki muy pequeños, cuando hoy el Reiki es cualquier cosa. Pero en ese entonces, o sea, el Reiki era súper, no quiero decir nuevo, pero era extraño, era visto además con reticencia. En Puebla, una ciudad súper católica, claro. Si esto era del diablo, si era bueno, si era malo, ¿no? Entonces, como que mi madre pues se fue haciendo cuestionamientos y siguiendo a su corazón para ir permitiendo esto. Y después, entonces, llega el punto de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, y me quedaba claro que yo ingeniera no iba a ser, ¿no? O sea, entonces tenía que encontrar la carrera que fuera lo más apta a quién era yo, y yo era este ser como interesado en las culturas antiguas, en los mitos, y entonces historia del arte fue lo que más sentido me hizo. En algún momento quise ser arqueóloga, o sea, yo quería ser arqueóloga, pero para ser arqueólogo pues siempre tienes que trabajar de la mano del gobierno y esa parte como que no me encantó. Entonces dije historia del arte. Historia del arte tiene que ver con entender el quehacer humano a lo largo del tiempo, entender las culturas antiguas y también lo nuevo. El arte para mí además tiene que ver con aquello a través de lo cual el ser humano habla sin palabras, ¿no? O sea, lo que expresa la esencia del ser, y yo quería entrar en ese mundo, si bien yo nunca he tenido como habilidades artísticas en sentido de artes plásticas, ¿no? De pintura, escultura, quería estar cerca de quienes sí y ver qué podíamos entender del ser humano a través del arte. Y esa no sería como una manera o una estructura para acceder a lo más sublime del ser humano. Absolutamente. ¿Cierto? Absolutamente. Oye, y aquí no hemos hablado de una parte, yo creo, no sé si la más importante, porque todas tus partes son importantes,
Pero yo recuerdo anécdotas de ciertas personas que decían que de pequeña tú eres una gran astróloga, ¿sí? Y que de pequeña tú agarrabas libros y pedías cosas y te entusiasmabas, por no decir otras palabras, te entusiasmabas con temas. ¿Cómo empezó este amor a la astrología? Bueno, que alguien que yo considero verdaderamente una gran astróloga me diga gran astróloga, de verdad, gracias. No recuerdo dónde empezó mi amor por la astrología. Es lo más antiguo que puedo recordar de mí, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que yo llevaba siempre una mochila con libros. Bueno, traigo hasta la fecha siempre una mochila con libros. Que por cierto no la suelta nunca. Me la regaló ella. Y yo traía la enciclopedia donde venía la constelación de Sagitario, porque yo sabía que yo era Sagitario y traía la constelación, pero no sabía leer. Entonces, yo aprendí a leer a los 7 años, entonces eso tiene que ser anterior. Claro. Y le preguntaba a todo el mundo su signo zodiacal, y yo me acuerdo que en casa de mis tíos habían unos cuadritos chiquititos con el signo de cada uno de los que vivían ahí. Entonces, que yo les preguntaba todo su signo y que yo me lo sabía, pero no sé dónde me pasé a enterar que existían los signos zodiacales. O sea, nadie te lo inculcó per se. No, pero mi papá, esto es del otro lado, a mi papá pues como que le hizo gracia en algún momento y entonces íbamos a Sanborns, me acuerdo que era en Sanborns, y buscábamos, yo le decía quiero estos libros de astrología y me los compraba. Él estimuló esa parte como intelectual y del lado de tu mamá fue esa parte como espiritual, sí, ¿no? Con el tema del Reiki. Además, sí, el Reiki ya todo el mundo hoy escucha de Reiki, pero antes, y más en un estado como este, como tú bien lo dijiste, pues era más complejo. Ahora, entonces, a ver, historia del arte porque quiero acceder a lo sublime, a la esencia a través de la forma. Y esta danza me parece bellísima porque si hay algo que caracteriza a esta ciudad en la que estamos, pues es la presencia de dos, ¿cómo podemos decirlo? Se les conoce como volcanes, pero ¿cómo dirías o qué dirías que son? Estamos hablando de cuestiones geográficas, pero ya van a entender la profundidad de esta mujer. Pues no sé si son entidades, no sé si decirles guardianes, no sé si decirles dioses, ¿no? O sea, lo que sí sé es que tienen vida y que están materializados también. Y estamos hablando de los volcanes. Sí. Por favor, ¿cómo les dices a tus amores? El volcán y la volcana, sí, popoísta. Claro. Sí. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque estamos empezando a hablar de dualidad. Sí. Estamos empezando a hablar de ciencia y de espiritualidad. Estamos empezando a hablar de una danza que une lo que aparentemente es opuesto, sin embargo, es complementario, ¿sí? De una forma muy sencilla. Es como cuando uno estira una cuerda, ¿correcto? Y uno dice, bueno, la tensión es diferente. No, si unes los extremos, la atención es exactamente igual. Entonces, ciencia y espiritualidad siempre danzando dentro de ti, ¿correcto? Lo que contrario a mucha gente creería es que la astrología estuvo desde antes contigo. Más diríamos que antes que la historia del arte, que otra cosa, fue la astrología, ¿correcto? La astrología fue mi primer gran amor. Como buena Sagitario, para la gente que no sepa, Sagitario es signo de fuego, pero viene del latín sagitta. Y sagitta significa flecha, Jimena. Y yo creo que de lo que me estás hablando es de la búsqueda de una verdad, ¿correcto? Una verdad abarcativa y universal. Porque Sagitario, ya después vamos a platicar, pero una verdad abarcativa y universal, perfecto. Entonces, yo quiero entender algo, o sea, tienes esta sensibilidad, este gusto por la astrología, esta curiosidad de preguntar qué signo eres. Y no obstante, también te interesan los filósofos, la escultura. Yo veo que te fascina cada que ves una pintura. Tienes una manera de admirar el arte muy, muy peculiar, muy profunda. Y quiero entender y necesito entender cuándo llega el tema pagano. ¿Cómo llega el tema pagano? Para empezar, ¿qué es pagano? Sí. Bueno, pagano viene del latín paganus, que hace referencia a lo que es de la tierra, ¿ok? A lo que es, a lo que está arraigado. País, por ejemplo, paisano, son palabras que están ahí relacionadas, y fue un término que empezaron a usar en Roma los cristianos cuando querían nombrar a estos otros
que adoraban a la tierra, ¿no? O sea, era como, mira, son rústicos, ¿no? Como nosotros veríamos hoy a alguien que vive del campo, ¿okay? A un campesino o algo así, eso es lo que querían decir, porque pagano y hereje no es lo mismo, ¿no? O sea, pagano tiene que ver con estar arraigado, pagano tiene que ver con ser de la tierra, con tener un terruño, con tener un eje existencial que está en la tierra, mientras los cristianos tenían un eje occidental que ya no estaba en la tierra, o sea, que estaba arriba, ¿okay? Que estaba en lo invisible, en lo intangible. Cuando llega el paganismo, pues yo creo que llegaron antes los dioses que el paganismo, ¿okay? Llegó antes la mitología que el paganismo, porque en estas búsquedas, en esta curiosidad que yo no podía terminar de saciar, el tema de estudiar mitología pues estaba ahí, ¿no? O sea, yo siempre quería estudiar a los griegos, quería estudiar a los egipcios. Mi papá pues decía, ok, pues quieres de cumpleaños una enciclopedia de Egipto, o sea, ok. Le llegaban unos recibos de la tarjeta de crédito y venían estas cosas así como libros con un video de los mayas, de los egipcios, y yo quería eso, ok. Entonces, los dioses y la mitología estuvieron primero, pero un día bendito, un día maldito, no lo sé, fui al videocentro con mi mamá. Videocentro. Sí, el videocentro con mi mamá. Había un póster de una película y yo dije, no sé qué es esto, pero yo tengo que ver esto. Salían 3 mujeres en el póster y luego unos caballos, así como un ataque hacia una batalla abajo. Y la renté y la comencé a ver y nunca me voy a olvidar la sensación. El corazón me latía muy fuerte, me sudaba. Había algo en mí que decía, no sé, no entiendo qué es esto. Claro. Y me estaba simbrando muy profundo y la película se llama Las nieblas de Avalon y habla sobre el rey Arturo, ¿no? Y para mí, siempre que había escuchado de los dragones me eran cercanos respecto a la mitología y esto es de toda la vida. Yo tenía un amigo imaginario de niña que era un dragón y la historia de Merlín con Arturo y esto me llamaba mucho la atención, pero cuando escuché el nombre Avalon y cuando empecé a ver este contexto, esta relación, esta otra forma de hablar de Arturo y Merlín y de Morgana y esto, algo se rompió dentro de mí para siempre y tuve que buscar la forma de llegar a Avalon y nunca nada fue igual, o sea, tuve que llegar a Avalon. Estos llamados del alma, ¿no? Que le pueden decir esto que resuena, que no sabes por qué, no sabes cómo, es como si cada célula de tu cuerpo hubiese estado esperando ese momento. No tengo la menor duda que así fue, o sea, que esta temblorina que yo tenía, esto que era mi alma diciendo, o sea, mi alma diciendo, ya por fin sabes hacia dónde vas. ¿Y esto a qué edad fue? A los 14 años. Uy, a los 14 años, yo a los 14 años no sabía, creo que ni sabía cuál era mi color favorito, pero a los 14 años tú entras en contacto con algún recuerdo de otras vidas, quizá, recordis volver a pasar con el corazón, dices, temblaba, ¿no? Entonces, viene esta película, la ves, tiemblas y dices, tengo que llegar a Avalon. ¿Tuviste dificultades? ¿Cómo? A ver, ¿tus papás eran religiosos, no eran religiosos? No. O sea, de repente quiero irme a Avalon, pero me gusta la historia, pero me gusta la astrología. ¿No te dijeron nunca algo? Pues creo que siempre estaba el tema de, ella es rara, ¿no? O sea, como que ella es distinta, ella es rara. Que toda la vida había estado ahí el tema de, es una persona rara, es una persona distinta. Ya después estudié astrología y entendí que tengo el Sol conjunto a Urano, entonces eso explicaba cosas. Mis papás no eran precisamente religiosos. Te digo que mi mamá era espiritual, o sea que el tema de Dios o lo que sea estaba ahí, pero nunca fueron como dogmáticos, nunca, o sea, el tema de la iglesia y cosas así, nunca estuvo tan presente, ¿no? Yo sí tenía esta búsqueda, o sea, me acuerdo perfecto el día que hice mi primera comunión, que yo estaba así súper. ¿Hiciste primera comunión? Sí. Dios mío. Sí. Ajá. Pero yo estaba súper interesada en tener una experiencia religiosa. Tenía 9 años, me acuerdo perfecto. Y mi padrino de primera comunión es un primo mío que hoy es sacerdote. Y entonces había tanto este tema del momento de la comunión y no sé qué, y entonces existen las fotos y existe el video. Y yo estoy así con los ojos cerrados en el altar diciendo, ¿en qué momento voy a tener esta experiencia religiosa? ¿En qué momento voy a sentir algo? Nunca pasó.
Never ¿Y qué happened. hiciste? O sea, dijiste, ok, no, aquí no es. Aquí no es, pero yo tenía una búsqueda religiosa, ¿no? O sea, yo quería experimentar la cosa religiosa. ¿Y la viste en alguien de tu familia? ¿Por qué querías experimentar una cosa religiosa a los 9 años? No lo sé. No lo sé, no. O sea, por ejemplo, la hermana de mi papá es muy religiosa, pero no te puedo decir que yo viera en ese lado de la familia como... Sí, o sea, no tuviste ejemplos como tan asequibles, tan tangibles, como para decir, bueno, es que yo quiero hacer lo que ellos hacen. No. Entonces, me parece muy importante esto porque hay cosas que el ser humano va forjando, ¿no? Con cómo fuiste educada, si viste tal o cual cosa, y hay cosas que uno ya trae, es como un llamado interno, y creo que a veces en la actualidad se cree que lo sutil no es poderoso. Y todo lo contrario, lo sutil es tan poderoso porque es tan poco perceptible y es tan fuerte. Es un hilo que te hace que se te enchine la piel, el alma y decir yo voy a Avalon, ¿no? Y se te va colando, ¿no? Lo sutil precisamente como no le puedes hacer resistencia porque es sutil, se mete mucho más profundo, ¿no? Claro. O sea, se mete hasta el fondo. Y obedece otras reglas, digamos así, ¿no? Que ni tú ni yo ni nadie entendemos. Sí. Ok, entonces... buscamos, perdón, pienso en la canción de experiencia religiosa de esta persona, pero bueno, buscamos una experiencia religiosa que no obtuvimos en la iglesia. De repente, bueno, sucede a los 14 años lo de Avalon, de ver esta película, Nieblas de Avalon. Por cierto, para la gente que nos ve, esa película es confiable, digamos, lo que se cuenta ahí. El 70% es bueno, ¿ok? Es una muy buena base para entender ciertas cosas. Hay un par de detalles que es como, no, esto no era así, pero la generalidad es buena. Lo digo para que quienes estén curiosos en este mundo, ¿no? Sí. Pues puedan entender y puedan tener referencias, por supuesto. Sí. Entonces, a los 16 años llegas a Avalon. Entras en contacto con este tema de Avalon. Sí. Y pasa Irte a Alemania, ¿correcto? Sí. Y ya en Alemania, ya estando allá, pues ya uno cruza el charco, te fuiste a... Y estando en Alemania encontré a mi primera maestra en el Sendero Pagano. ¿Cómo la encontraste? Pues por las Nieblas de Avalon, porque esa me ha abierto las puertas, ¿sabes? Como constantemente Avalon y las Nieblas de Avalon. Yo estaba obsesionada, ¿no? O sea, yo tengo unas características. ¿Sí? Yo tengo unas características que me hacen no tomarme las cosas leve, ¿no? O sea, me meto con todo en lo que me gusta. Entonces, en México yo empecé a entender que había un libro según el cual se hizo la película. Yo empecé a entender que entonces este lugar, Avalon, era real, o sea, que existía y estaba busca, pero en México no conseguía el libro. Y no había librerías como las que hay hoy donde puedes pedir las cosas y bla, bla. Pero cuando llegué a Alemania, en mi cuarto, o sea, en la familia que me recibió, estaba el libro de las Nieblas de Avalon en alemán. ¡Wow! Sí. En alemán. Por cierto, porque he de interrumpir para decir, ¿cuántos idiomas hablas, Jimena? He estudiado 11, no considero que los hable ya todos, pero he estudiado 11. 11 idiomas, muy bien, ahorita llegamos ahí. Pero bueno, Alemania, encuentras el libro de las Nieblas de Avalon en alemán. En alemán, le pregunto a mi familia, mi papá de recibida, si podía ver el libro, y sí, me dijo que sí. Y me veía súper clavada con el libro porque además el libro está escrito como en un alemán antiguo, digamos, o sea, como si tú escribieras un libro aquí donde están hablando como en la Edad Media, pues tiene vocablos así antiguos y tal. Entonces yo andaba ahí con mi diccionario y con el libro porque no lo podía leer así de corridísimo. Y me vio tan metida y tan clavada que me dijo, oye, ¿te interesa esto? Porque hay alguien que vive por ahí que algo tiene que ver con esto. No sé qué bien, pero te la presento si quieres. Y yo, obviamente, y me llevó y así conocí a mi primera maestra que después me conectó para llegar a Avalon. ¿Y la conociste a tu maestra? Hola, yo soy Jimena, o hallo, no sé, no te hablo alemán, discúlpenme. ¿Y? No, pues me llevó mi papá de adopción. Yo estaba súper nerviosa, ni siquiera sabía qué preguntas hacerle, pero ella lo entendió muy bien, ¿sabes? O sea, yo creo que alguien que en ese entonces estaba en contacto con estas cosas sabía muy bien que quien llegaba ahí tal vez no tenía las palabras para nombrar qué estaba buscando, ¿no? Pero ella me dijo, sí, ven, claro, nos reunimos, ven. Y empezaron sesiones que cada semana, sí, sí. Y te empezó a introducir este mundo. ¿Qué se le dice? ¿Pagano? ¿Al mundo de Avalon? O sea, a la Wicca. Wicca, listo.
Lo que me lleva al siguiente término, Wicca. Ok, ya hablamos un poco de astrología, ¿no? Estudié los astros, bla, bla, bla. Historiadora del arte, ¿no? Pero eso fue más adelante, aquí estamos a tus 16 años. Y en este momento empiezas con este nuevo concepto, Wicca. ¿Qué es Wicca? Wicca es la creación de un gran visionario, Gerald Gardner, Géminis. Son magníficos. Pero fíjate por qué es importante que es Géminis. O sea, Gerald Gardner, él era un inglés, era empleado de gobierno y tenía también un llamado esotérico pues fuertísimo. Él estudió lo que hoy llamamos brujería tradicional, es un término que no me gusta nada, ya después hablaremos de por qué el término bruja me pone muy mal y no me gusta. O sea, él estudió las formas energéticas, los usos y costumbres mágicos tradicionales de Inglaterra que estaban disponibles para él en ese momento. Pero como él era empleado de gobierno, lo mandaban a viajar por muchos lados. Entonces estuvo aprendiendo de otros usos y costumbres, de otras formas energéticas, y también empezó a estudiar esoterismo, porque el paganismo y el esoterismo no son la misma cosa, ¿ok? Justo quiero hablar de eso. A ver, paganismo, paganos, ya nos dijiste, raíz etimológica tierra, correcto. Creo y no creo. En la actualidad se está tergiversando lo que es la espiritualidad, el esoterismo, la famosa New Age, que vamos a entrar ahí. ¿Qué diferencia hay entre el paganismo y qué es el esoterismo? Para establecer una diferencia, para empezar. O sea, tenemos que entender que el paganismo es una forma de vivir en el mundo arraigado a la tierra, anclado a sus ciclos y reconociendo estos ciclos, honrando estos ciclos, y de lo cual se derivan deidades, pero todas las deidades y todo lo divino tiene que ver con lo que sucede en la tierra, con los procesos, con los ciclos, y que todas las culturas empezaron siendo paganas. Claro, okay. Pues también el origen de la astrología, ¿cuál es? ¿No? O sea, no sé si tú y yo nos llevamos bien, Sagitario, Géminis, sí. Era algo ocurre allá arriba, algo ocurre aquí abajo, pero tiene que ver con la Tierra. Cuando dices ciclos de la Tierra, porque creo que es importante aclarar, ¿te refieres a las estaciones del año? ¿Te refieres a qué? Me refiero a las estaciones del año y me refiero, por ejemplo, a las lunaciones. Me refiero a que el paganismo fue lo que ayudó a los seres humanos a anclarse en el mundo y a entender cómo funcionaba este lugar donde estaban para poder sobrevivir. O sea, era como, bueno, cada X tiempo, entonces hay más luz y entonces yo puedo salir acá a estar en la noche y no me van a matar los animales. Entonces el seguir los ciclos de la Tierra, o en este momento hay más calor y cada vez que hay calor entonces está esta estrella en este lugar o se oculta por acá, y cada vez que entonces esa misma estrella ya está del otro lado es que va a dejar de hacer calor y que entonces tenemos que empezar a guardar alimento. Entonces el paganismo tiene que ver con la supervivencia humana en primera instancia. Estás diciendo algo, Sagitario, que de verdad la astrología es pagana. Total y absoluto. ¡Wow! La astrología es pagana. Es que en la medida en que la astrología tiene que ver con el cielo, pero el cielo visto desde un punto de vista aquí y ahora, sí, claro. Y entonces yo siempre me arraigo, ¿no? Siempre, sí. La Tierra. No, es que esto parece muy obvio, ¿no? Pero es muy profundo lo que estás diciendo. Entonces, pagana y astróloga desde la cuna, básicamente. Pagana y astróloga desde la cuna. Ahora, ayúdame a entender qué es eso del esoterismo. Sí, el esoterismo tiene que ver con la otra cara de la realidad. O sea, el esoterismo tiene que ver con la profundidad, con lo que no se ve a simple vista, con las causas intrínsecas de algo. Para mí el esoterismo es lo mismo que una radiografía. O sea, yo llego al doctor y le digo, ¿qué onda? Me pasa algo y no sé qué. Y me dice, pues no sé, tenemos que ver por alguna herramienta algo más profundo que de lo que se ve a simple vista. Te hago una radiografía, es que mira, traes ahí, yo qué sé, una costilla rota. Eso es el esoterismo, ¿ok? Ok. Entonces, el esoterismo tiene técnicas, ¿ok? El tarot es una técnica esotérica, por ejemplo. Pero podríamos decir que es cualquier cosa que me ayuda a profundizar en algo que no es evidente, ¿correcto? Sí. Sí, ¿no te convenció mi No, me encantó. Sí, me encantó. Porque acá Géminis es amante de las palabras. Y entonces yo ya tengo la raíz de pagano, que es paganus, que es tierra, y esoterismo, como bien lo dijiste, eso, otra tera cara, ¿no? La otra cara de la realidad. Nada tiene que ver con hacer, o la macumba que le dicen, o sea, Dios mío, o sea, nada tiene que ver
me estás hablando que el esoterismo tiene que ver con profundizar, con no quedarme con lo evidente, con no quedarme con lo primero que veo. Y tú tienes, digamos, expertise en estos dos rubros. Sí. El paganismo y el esoterismo. Pero también eres astróloga, ¿correcto? Es que creo que la astrología es una ciencia esotérica y ahora decimos pagana, ¿no? Entonces, claro, la astrología sería only logical, ¿no? En este sentido. Claro. Ok, entonces quiero entender un poco quién eres en ese sentido, porque, ok, llego con la señorita, me enseña, tu primera maestra te enseña Wicca, tú hablas o lees, estás en Alemania, ¿y en qué momento, o sea, cómo pasó que decides fundar una escuela en Puebla? No sé. O sea, de Alemania y luego... Bueno, después regresé a México, ya con este conocimiento viviendo dentro de mí. Empiezo a intentar buscar gente aquí para seguir celebrando, para seguir... bueno, pero antes de esto quiero decir que ya el esoterismo tiene que ver con técnicas más especializadas, porque tiene que ver con procesos para mirar profundo. Sí. Entonces el esoterismo es menos de andar por casa que el paganismo, ¿no? O sea, el paganismo podría Fluyes ser con más eso. Rústico, ¿ok? Y el esoterismo no, ¿ok? El esoterismo es quirúrgico, ¿no? O sea, el esoterismo es como un Es como cirujano. un médico general y un médico especialista. O como un curandero, digamos, o sea, para mí el paganismo tendría que ver más como con un hierbero, y el esoterismo tiene que ver con un cirujano, ¿no? Sí, sí, algo más especializado, algo que requiere mayor cuidado por el grado de precisión. Claro. Entonces, Y Gardner une las dos. es justo lo que te iba a preguntar. Gardner, geminiano, por eso decías que era importante, Géminis une puntos, y él une estas dos partes. Y crea Wicca. Entonces Wicca es un paganismo que surge en la edad actual, o sea, en los 50, en 1950, más o menos, o sea, te podría decir 1950, pero ¿para qué? Y rellena puntos. Él rellena puntos con esoterismo de lo que a él les ha enseñado, pero que él dice, aquí falta algo, estos rituales están incompletos, si tú haces esto como que algo se queda abierto, como que no, ¿ok? Y entonces con su conocimiento esotérico, él empieza a rellenar puntos del conocimiento pagano que le transmitieron, pero tú imagínate, esto se iba pasando de boca en boca, además era secreto, además estaba como frowned upon, o sea, como mal visto. Entonces él une estas dos y eso es Wicca. Entonces Wicca no es la tradición celta originaria, Wicca no es un paganismo reconstruido, o sea, no es lo que hacían los celtas exactamente así como lo hacían, traído hoy, no. O sea, Gardner para mí es un visionario, o sea, lo admiro muchísimo por haber podido tejer los ritmos, o sea, los ritmos del mundo y de la tierra con estas técnicas más profundas. Digamos que este señor Gardner Sí. lo contextualizó estos dos conocimientos, que creo que es algo muy importante en la actualidad, que a veces se nos olvida. Tenemos conocimientos milenarios, ¿no? Acceso y sobre todo ahorita en esta era de Acuario, Sí. ¿no? Pero dirías que la valía o la creación de Wicca tiene que ver con la contextualización o la actualización del paganismo, del esoterismo y además pues uso práctico, porque tengo entendido que Wicca tiene que ver con eso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y además es que tú imagínate que para recuperar el saber de la tierra o el vivir en la tierra o la sabiduría de la tierra, si tú no eres un campesino, entonces tú no puedes hacerlo de la forma en la que lo hacían los antiguos, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo, de qué forma eso puede ser experimentado, llevado a cabo, vivido, profesado por quienes viven en las ciudades? Claro. Y qué importante es porque actualmente, digo, yo no sé nada, o sea, lo que sé de Wicca lo sé por ti, pero actualmente abundan escuelas, personas, gente que dice ser Wicca o que la Wicca moderno, y encuentras mucha información, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que opinas tú de esto? ¿Tú crees que la gente tiene este conocimiento que actualmente se requiere para entender el origen del cual me estás hablando? ¿O es más una moda? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Definitivamente no creo que el conocimiento, o sea, que la gente tenga el conocimiento, o sea, que la gente en general lo tenga,
ni para enseñarlo, ni para profesarlo correctamente, ¿ok? Y por un lado creo que es moda, pero por otro lado también creo que hay una búsqueda de poder, de un poder como por atrás, de un poder, de un poder que tiene que ver con hacer trampas, de un poder que tiene que ver con venganza, ¿sí me entiendes? O sea, bueno, lo voy a explicar. Por un lado hay una modita de ahora vamos a ser todos brujos, ¿no? O sea, ahora entonces la gente, me lo topo todo el tiempo, ¿no? Es que a mí me interesa todo este mundo. Y entonces hacen las manos así y dicen, este mundo... Y no saben a qué se refieren, ¿ok? Tampoco saben qué están buscando, lo entiendo, para esto estamos los expertos, ¿ok? Para explicarles qué están buscando, cómo encontrarlo, etcétera, etcétera. Pero Wicca específicamente ha sido capturado por la estética de Pinterest, por la estética de Instagram, por fotos. Hay un longing, ¿sabes? Hay esta parte que me llama, que me hace buscar algo antiguo. Se ha llevado Wicca simplemente a una estética, y esto, para empezar, para mí es un problema grandísimo. Pero segundo, se ha confundido Wicca, que es una religión, y esto es muy importante, con una colección de técnicas de brujería. Y ese es mi punto, ¿no? O sea, lo que quiero en realidad es poder. Lo que quiero en realidad es una forma para pasarme a chingar afuera de su pasión. Pero a ver, a mí me gusta un poco porque creo que es importante cuando uno está con un vocabulario que puede ser nuevo o no, entender tal es el concepto de religión, y no vamos a hablar, pero un poco cuál es el concepto de religión, por qué el concepto de brujería, y creo que es importante puntualizar algo que estás diciendo entre líneas, que es, bueno, quien llega a Wicca o quien llega a este tipo están buscando algo. A veces no saben qué están buscando, ¿no? Un poco como esta niña de 9 años que estaba buscando una conexión profunda en la iglesia, con Cristo, y no lo tuvo, pero es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, para empezar, que es una religión, y cuál es la diferencia entre brujería, magia, Wicca, etcétera? Sí, bien. Una de las posibles acepciones de la palabra religión tiene que ver con religar, con volver a relacionar, con volver a unir algo, ¿no? Entonces, de nuevo, nos encontramos con esta noción de lo sagrado o lo que está arriba y lo terreno, los que estamos aquí, y entonces, por medio de qué vamos a unir nuestra vivencia diaria y cotidiana con algo trascendente o con algo más grande. Entonces, para mí la religión tiene que ver con una filosofía de vida simbólica y práctica, ¿ok? O sea, yo creo en algo, algo además se ve reflejado en lo que yo hago diariamente, llena de significado y llena de sentido mis acciones, llena de significado y sentido mis días. Entonces, la religión no es ser solamente cristiano, católico. En este sentido que tú estás explicando, la religión es algo que me vuelve a unir con un algo que me da sentido, y que además está, como tú dices, cargado de un poder, pero que además hago algo, tengo una acción específica en este planeta llamado Tierra, ¿no? Sí. O sea, la religión no nada más es que la pienso, es que hago algo al respecto. Hay todo un tema sistemático, en todas las religiones lo hay, ¿no? O sea, orar, ir a ciertos ritos en ciertos momentos, referirte a ciertas deidades. Todas las religiones tienen como caminitos, ¿ok? Tienen senderos, sí. Tienen sus vías y tienen sus recomendaciones, ¿no? Mejor comer esto, mejor no comer esto, o sea, todas las religiones las tienen. La religión entonces en realidad no tiene tanto que ver con Dios o los dioses, tiene mucho más que ver con la forma en la que los seres humanos llenamos nuestros pasos en el día a día de sentido, de congruencia, es como poner un pin, una bandera en algún lado y como que la vas siguiendo, ¿no? O sea, es lo que te guía en la noche oscura. Escuchen a Sagitario. Escuchen, es como lanzar una flecha que te hace expandir. Claro, sí. Es buscar a Dios, o buscar la verdad, o buscar esa conexión que te haga sentido. Ok, y decías, bueno, mucha gente llega pidiendo recetas, llega pidiendo para hacer tal o cual cosa, y utilizaste el concepto que además detestas, de brujería, bruja. Este concepto que además, si no me equivoco, tiene que ver con la Edad Media y es denostativo, pero platícanos un poco más. Sí, entonces, mucha gente, en vez de llegar a querer encontrar
esto que le dé sentido a tu vida, que una el cielo y la tierra, que te haga además entrar en congruencia con tus ritmos y con los ritmos del mundo, ¿ok? O sea, en vez, que es la verdadera riqueza de lo que está ahí, lo que quieren es, enséñame a usar las hierbas para hacer amarres, o enséñame a usar las piedras para, o sea, quieren técnicas, específicamente técnicas, un recetario de cocina, pero mágico, y bueno, y entonces esto es a lo que yo le digo, este es mi concepto filosófico del que estoy más orgullosa, que le digo brujería de mercado, ¿ok? Entonces, bueno, ayer justo estaba teniendo una entrevista en inglés, y entonces estaba hablando de esto, y yo le decía al chico con el que me estaba entrevistando, le decía, mira, no conozco a profundidad la etimología de la palabra bruja en inglés, porque witch tiene otros caminos para haber llegado a existir como palabra, pero sí la conozco en español. Y la palabra bruja tiene que ver con la Edad Media cristiana y con lo que pasó cuando se destruyó todo un tejido social que sostenía prácticas mágicas o paganas que tenían un sentido. Entonces ahí te va. En la antigüedad no había brujas, ¿ok? O sea, en el mundo pagano antiguo no habían brujas. Habían oráculos, habían sacerdotisas, habían herbolarias y herbolarios, habían parteras, habían personas que tenían un determinado conocimiento y que tenían un lugar dentro de la sociedad. Eso es lo más importante. No estaban descontextualizadas, ¿no? O sea, en el templo que hay, pues sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? En el templo también puede haber oráculos, ¿no? Quien tiene una conexión directa como de canal con la divinidad, y entonces la divinidad viene y habla a través de mí, pero ese es un oráculo, ¿ok? Pero alguien que usa las hierbas para sanar, etcétera, etcétera, ¿ok? Médico, herbolaria, bla, bla, bla. Pero cuando se destruye ese tejido social, cuando se destruye esa forma de vivir, de repente quedan estas personas como ahí. Desmembradas. Sí, como fuera de contexto, pero tú, como te podrás imaginar, pasan... Hay generaciones y generaciones y generaciones para que de repente esas cosas se erradiquen, y muchas veces no se van a erradicar porque son necesarias a veces, ¿no? O sea, porque tú de repente necesitas a la persona que vea tu cuerpo y que entienda qué le está pasando y que te pueda dar la sanación, sobre todo en un momento en donde la medicina era daba vergüenza, porque la medicina cristiana de la Edad Media daba vergüenza. ¿Por qué? Porque los cristianos pensaban que hacer ciencia era oponerse a Dios. Claro. Entonces, bueno, o de repente necesitas quien te explique qué está pasando con tu vida, o sea, más allá de lo evidente, ¿no? Esotéricamente. Claro. Entonces las prácticas no desaparecieron. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Esta gente en realidad está haciendo lo que no debería de hacer, y dudamos de ella, de estas personas y de sus conocimientos, ¿sí? de sus inclinaciones. Sí. Esa es la palabra. Y entonces, brujas. Bruja es como una parte denostativa de un grupo segregado, digamos, que en realidad eran especialistas. El concepto de gremio surge en la Edad Media también, ¿no? Que eran distintos gremios y ahora se les llama brujos. Yo le digo así de cariño a mis amigos, a mis amigas, y se entiende, pero desde este concepto de brujería de mercado, yo creo que va muy ad hoc con lo que estás diciendo. En la actualidad queremos todo para antier, con las redes sociales, con el internet, con la aceleración constante que estamos viviendo, y de pronto se nos olvida, entendiendo un poco el tema del ritmo del cuerpo, ¿no? De la tierra, que tiene sus propios ritmos, ¿no? O sea, que hay procesos que llevan tiempo, que uno no va... Cuando tú cocinas es hacer alquimia, ¿no? Tú no vas a hornear un pastel y te lo comes luego, es todo un proceso. ¿Y si abres el horno antes? Sabe crudo, o después quemaste el pastel. Hay que tener conocimientos esotéricos, quirúrgicos. Y yo creo que llegar a un lugar y pedir una receta de cocina diciendo, dime qué hierba uso para, es un poco como esta denuncia de la poca profundidad que es antiesotérica. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, soy muy esotérica, pero dime cómo le hago para tal o cual. ¿Cuál es tu postura y qué, con respecto a esto, que es evidente, y qué es lo que ofreces en estos espacios? Sí. Porque creo que es muy importante. Abundan charlatanes. Abunda gente que dice saber, que dice ser, que en un fin de semana se tomó un curso Wicca 1, entonces yo ya soy, ¿no? ¿Qué es lo que tú pudiste encontrar como remedio para esto?
tengo un amigo, un muy buen amigo, uno de mis mejores amigos, que corre maratones. A mí me dio por empezar como a ver si corría o no hace como 2 semanas. Y entonces le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Pues mira, tienes que respirar más o menos así, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, pues empiézale por ahí, ¿no? O sea, si yo intentara correr un maratón mañana, lo único que voy a hacer es que me voy a desgraciar la existencia, el cuerpo, la respiración, las piernas, la postura, absolutamente todo. Yo no puedo pretender hacer en 2 semanas lo que X persona lleva haciendo 20 años de su vida. Claro. ¿Ok? Él me puede guiar en el proceso de inicio. Me puede decir ciertas cosas y me dice, mira, tal persona te puede ayudar, ve por acá. Pero yo necesito adquirir proceso, adquirir músculo, empezar a ver cómo me siento con mi respiración, todo. A qué hora te levantas, ¿ok? Empezar a correr, por ejemplo, esto es algo bien interesante. Si tú tienes cualquier, y yo no soy una experta en esto, literal 2 semanas, no, literal 2 semanas. Si tú tienes, por ejemplo, desnivel en las piernas, correr te lo va a puntualizar. Entonces, el sendero mágico, el sendero esotérico, el sendero pagano es más o menos así. Tú tienes que empezar por algún lado, tienes que ir profundizando en tu relación contigo mismo, en tu relación con tus elementos, en tu relación con el mundo, y lo que no esté bien, el sendero lo va a puntualizar. Claro. El sendero lo va a explicitar. ¿Ok? Porque todo lo que te pone en contacto contigo, y fíjate, ahorita lo estoy pensando, no se me ha ocurrido antes, como podría ser correr, ¿ok? Lo que te va a mostrar son tus posibilidades, pero también tus carencias. Claro, pero aquí entonces cuando dices el sendero, sí. ¿Y qué pasa con las personas que se dicen yo soy el sendero? No. Sí, es que creo que es justo ahí donde radica la diferencia y lo que te hace única, y me gustaría que nos hablaras de eso, porque lo dijiste muy sabiamente, dijiste el sendero, no dijiste yo te enseño, no, dijiste el sendero. Es que creo que soy una firme creyente de que todos los caminos llevan a Roma. Yo, de adolescente, era el ser más rebelde de la existencia, ¿ok? O sea... Eras. Ya estoy bien portada. Ajá. Ya estoy bien portada. Era el ser más rebelde de la existencia. Detestaba la iglesia. Estaba muy en este momento donde la iglesia había deshecho el saber, había quemado los libros. Alejandría. Sí. Exactamente así. Sí. Yo soy Hipatia. Sí. Me quemaron a mí. Me apedrearon a mí. Mis libros. Y hoy creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿ok? Hoy de verdad creo que podría sentarme a hablar profundamente y sentidamente con cualquier persona que siga profundamente cualquier sendero religioso que esté abierto a dialogar, ¿ok? Claro. Pero entonces a lo que quiero, a donde voy con esto es a la importancia del sendero, ¿ok? A la importancia de seguir un sendero, ¿ok? A la importancia entonces de entrar en una tradición, ¿ok? O a la importancia de entrar en algo que tiene un inicio y un fin al menos simbólico, y seguir completamente el camino, porque el camino te va a enseñar. Pero habemos personas que tenemos técnicas específicas y conocimientos específicos para acompañar a quienes están caminando el sendero, para que no se desesperen, para que no se pierdan, para que sepan gestionar el sendero, ¿ok? O sea, es como cuando alguien va a cruzar el Canal de la Mancha, por ejemplo, nadando, que hay una lancha que va al lado y te va diciendo sí, no sé qué, no sé cuánto, de repente cansas, te dan agua o te dan algo de comer y tú sigues, pero quien lo está nadando eres tú y el agua es el sendero, o sea, el caminito es ese, pero habemos quienes podemos hacer este proceso de acompañamiento de una forma segura y de una forma profunda, de una forma que no te vayas a dañar más. Tengo una alumna, por ejemplo, muy intensa, me viene a la cabeza en este momento, que muchas veces me ha dicho, estoy harta de esta persona, le voy a hacer algo. Yo le digo, cálmate, o sea, ¿por qué quieres usar esto para tal cosa? Y entonces le doy 2 o 3 tips de hacer las cosas por otro lado y me dice, ¿se resolvió? Sí, no tienes que estarte dañando, no tienes que estar dañando tu energía, no tienes que estar dañando a los otros, ¿ok? Para que
salgas de situaciones complejas, para que el sendero te acompañe a vivir mejor. Pero dejemos esta cosa de que la magia tiene que ver con técnicas mágicas que me tienen que posicionar por encima de alguien más, porque eso no es. Esto es muy interesante porque aquí abarcas dos cosas. Y la primera es, tú tienes técnicas que te ayudan a anclar este conocimiento, y cuando digo anclar, para que la gente como que no se pierda, porque cada quien hace, por lo que digo, no tiene el camino y demás, eso por un lado, pero por otro lado me estás hablando de un acompañamiento, sí. Porque, a ver, normalmente uno va a la universidad, por decirte algo, va a la universidad, estudias en una carrera, si le entendiste o no en clase le dices, pero no, el maestro no te pregunta cómo te sientes, si dormiste o no dormiste, les vale, o sea, es un tema enteramente intelectual y pues tú eres una mujer de academia también, entonces aquí me estás hablando de un acompañamiento, ¿qué se diría? Como emocional, por decirlo de alguna manera, porque cuando tú inicias algún tipo de camino, tú siempre dices que se detonan cosas. ¿Por qué? Porque no sé si la respuesta va a ser muy simplona, ¿no? Ya dime si no va por ahí, pero es lo mismo que te decía de correr, ¿no? En el momento en el que te pones en contacto contigo mismo, entonces las cosas que están disponibles para ser vistas, van a ser vistas, y estas cosas a veces son muy lindas cuando te das cuenta, híjole, tal vez yo soy alguien mucho más amoroso de lo que pensaba que era, o tal vez soy alguien mucho más creativo de lo que pensaba que era, y de repente también están las de, ay, yo tenía esta herida acá que no sabía que estaba, porque el sendero es como una carrera, el sendero es como un nado, el sendero entonces te va a poner, o sea, te vas a poner a caminarlo, y entonces al caminarlo te vas a empezar a sentir y te vas a empezar a ver. ¿Sabes qué? Pensando en que eres historiadora del arte, y un poco para unir lo que dijimos en un principio, con esto que me estás diciendo, es como si el que inicia este camino en Wicca, ¿no? de tu mano, o fuese alguien que fuese un artesano, digámoslo así, tiene una arcilla. Y bueno, cuando uno hace cosas o empieza a correr un maratón y demás, pues la arcilla, es como si tú pudieses darle la oportunidad de utilizar los mejores materiales porque sabes qué funciona y qué no funciona, pero el artesano es, ahora sí que la persona. El artesano es la persona, y además los maestros, los verdaderos maestros son ellos, no soy yo. ¿Okay? Ellos, cuéntame. Ellos, el dios y la diosa, porque dentro de Wicca reconocemos que la divinidad se manifiesta como una dualidad femenino-masculino, que son las dos caras reconocibles de la energía divina, que sin embargo no son dos cosas diferentes, simplemente son sus dos lados, ¿ok? O sea, que la divinidad está manifestada como femenino y masculino, entonces ellos son los maestros, ¿ok? Claro. Solamente habemos algunas personas que nos hemos comprometido, dedicado de una forma muy profunda a ellos, y esto, o sea, con estas técnicas para ir acompañando a las personas, para ir sosteniendo el proceso hasta que llega a su completud, o sea, diciendo, no vayas a abrir el horno hasta que no esté listo el pastel. No, y si lo abres, porque lo puedes hacer, porque uno se equivoca, ¿no? Si lo abres, aquí estoy yo. Y aquí estoy yo no porque tú vas a limpiar lo que sea que haya sucedido, pero sé que funciona mejor para cuando la harina está, yo qué sé. Y conozco el sendero, entonces conocer el sendero tiene que ver con poder andar en el bosque de noche, ¿ok? O sea, cuando no hay luz. Pero entonces, ¿dirías que es el mismo sendero para todos? Creo que el sendero tiene diferentes cosas que mostrarle a todos y a cada uno, pero, o sea, el bosque es el mismo, ¿ok? Solamente que lo que se va a encontrar cada quien en el bosque va a ser distinto. Claro. Suena como, aquí vemos tu tinte místico y profundo. Que no, me encanta. ¿Sabes qué? Que con esto de la gente que quiere recetas de cocina, a ver, dime 1, 2, 3, ya soy Wicca en 3. Es importante entender, o sea, nada más quiero que me digas esto, ¿por qué recetas de cocina? ¿Cómo podemos entender y comprender que un camino iniciático, que algo que se quiera hacer con profundidad, con seriedad, no puedes correr un maratón mañana? Sí. El sendero, una de las, o sea, la piedra angular, es que más ven como la carta de presentación, porque no sé si es la piedra angular, pero sí la tarjeta de presentación. O sea, lo primero que es importante entender es que un sendero iniciático nunca está revelado, ¿ok? O sea, nunca está dicho abiertamente, porque lo tienes que vivir para entender y para que el proceso se revele en ti. Entonces, si yo te doy
la receta y te digo, de esto se trata, pum, 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 entonces es como que echas a perder lo que hay ahí dentro, ¿ok? El sendero iniciático tiene por fuerza que no ser un sendero revelado y le pertenece a quien lo ha vivido, porque esa persona entonces va a tener un pedacito que le corresponde a sí mismo, ¿ok? Y quienes podemos guiar estos procesos, entonces de nuevo, es como es como si yo conociera muy bien un arrecife y tú te metes a bucear con una escafandra y yo te puedo ir diciendo por dónde tienes que caminar aunque no esté dentro del arrecife, claro, porque ya conozco el arrecife. Hay una guía, hay gente que sabe, y creo que es importante subrayar esto. ¿Cuál es tu...? No, aquí sí quiero que me digas todo tus formaciones, por qué eres autoridad en el tema y qué es lo más molesto con lo que te has topado, porque hay bastante cosita allá afuera de pseudo-wiccas. Sí creo que hay algo que me especializa mucho a mí en lo particular, que tiene que ver, por un lado, con las formaciones iniciáticas, pero por otro lado, con la formación académica. O sea, por ejemplo, tal vez haya gente que se pregunte, no lo sé, ¿por qué nuestra deidad masculina tiene cuernos, no? Porque los cuernos están además referidos a algo negativo. Sí. Entonces, ¿qué onda, no? O sea, ¿estamos adorando al diablo? ¿Qué es esto, no? Pero entonces yo sí te puedo explicar específicamente qué pasó. ¿Quién en la historia del arte se dedicó a decir, miren, estas van a ser las características del diablo, se va a hacer así y así y asado? ¿Y en qué momento lo que distinguía a las deidades masculinas fue pasado deliberadamente a lo demoníaco para deslegitimar a estos, ¿ok? Entonces, un macho, por ejemplo, en la naturaleza, en los animales que tienen cornamentas, el macho desarrolla las cornamentas cuando es maduro, ¿ok? Tiene que ver con madurez. Entonces, las cornamentas tienen que ver con la energía masculina madura. Claro. Entonces, no con el diablo, no con algo negativo, ¿no? Con estas connotaciones. Claro, pero entonces sí, pasó de esta forma, ¿ok? Y entonces le damos un sentido histórico, le damos contexto a las cosas, ¿ok? Entonces no estamos, para creer en la magia no necesitamos salirnos del mundo, y eso es algo muy importante para los paganos, ¿ok? Claro, es justo, me robaste la palabra, ¿no? Contextualizar, entender, hay una lógica detrás, porque de pronto se cree que la magia, el conocer los ritmos lunares, por ejemplo, que eso no es magia, eso es básicamente observación, que todo esto, ciclos lunares, ciclos de la Tierra, es algo que no tiene ninguna explicación, ¿no? Es algo que, wishu, mashu, ¡buah! Ya lo hice. Es que creo que para mí, en lo personal, la magia tiene que ver con entender los ciclos de la naturaleza, precisamente, o tiene que ver con entender los ciclos del cielo. O sea, para mí eso es la magia, punto. La estructura que existe en eso. La estructura de la vida, la estructura de la tierra, la estructura de mi cuerpo. Entonces, este tema de no le busques explicación, así es. Tú déjate fluir, pues que estoy idiota o qué chingados para dejarme fluir, además con cualquier pendejada que me está diciendo cualquier imbécil que no tiene una explicación para darme. Eso se llama manipulación. Claro. Eso es mediocridad. Entonces, el tema, no le busques explicación así, eso es ego, pero por el amor de Dios, esas son estupideces. Claro, porque creo que aquí, y siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado, estamos en una era y en un momento donde no hay que buscar información, como en la Edad Media, que por cierto hubo bastante cultura y bastante información. Hay que cuestionarla, ¿no? Sí. Y creo que el cuestionamiento nos lleva a cosas importantes, pero también es qué calidad de alimento estoy recibiendo, a dónde voy a alimentarme. No es lo mismo, ir a una comida corrida o ir a estas redes sociales, tú las mencionabas, TikTok, Instagram, donde en 30 segundos, en 15 segundos, me quieren explicar... Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Por qué tiene cuernos o no tiene cuernos el dios, ¿no? Sí. Ay, es que le gusta. Y encuentras cosas que desvirtúan y que le quitan la esencia a algo que es tan profundo, a saberes milenarios, ¿no? Y hacia allá iba con este tema de, es que me topo en redes sociales todo el tiempo con estas recetas pinches de las que me estaba quejando hace rato, donde te vendo un kit
para un ritual de la abundancia, ¿no? Entonces, compra tu kit, tú invoca la abundancia y ya está. Ok, pero ¿dónde está la visión esotérica? O sea, ¿dónde está? Si tú andas buscando un ritual para la abundancia, yo entendería que entonces la abundancia es algo que no está tan presente en tu vida, ¿no? O sea, que tú andas buscando la abundancia, ok. Y como de dónde o por qué no está la abundancia en tu vida, para que podamos entonces invocar esa abundancia. O sea, es como si yo fuera un médico que te receta lo que sea sin conocer o sea, cuál es tu antecedente o con qué tiene que ver eso en ti. Claro, el origen. Y eso es algo que justo quería preguntarte. ¿Cómo separas la magia de un sendero iniciático? O sea, como yo quiero un ritual para la abundancia, yo quiero un ritual, puta, eso es abundante, de pareja, necesito pareja, no, yo decreto, yo soy, ojo, no digo que los decretos no funcionen, no digo que la visualización no funcione, pero ¿cuál es la diferencia? Porque supongo, no lo sé, que en lo que enseñas, en este sendero Wicca, tiene que haber magia, tiene que haber decretos o tiene que haber el uso de la palabra, Pero hay una diferencia enorme entre ritual de abundancia, número 1, prenda una vela, pero si yo no sé lo que estoy haciendo, ¿cuál es la diferencia de llegar contigo y estudiar y entender o comprender? No sé si estudiar sea la palabra. Es que nada más, retomando lo que decías, yo podría tener al premio Nobel más impresionante de la vida o al ser más genial hablando aquí junto a mí, y si habla chino y yo no hablo chino. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, creo que la magia no es algo controlable, ¿sabes? O sea, no creo que la magia sea algo que tú puedas detonar en un momento y a voluntad específica. O sea, creo que la magia pertenece al reino de lo etérico, pertenece al reino de lo intangible y como tal está más allá de la voluntad humana. Entonces, yo creo que la magia es eso que sucede cuando tú te has sabido posicionar de una determinada manera en el mundo a través de tus pensamientos, de tus prácticas, de tus acciones, de tus palabras, y entonces es que la magia sucede, pero ella sucede. La magia es pisciana, ¿no? Entonces tú controla Piscis, sí, hazle, tú dile, o sea, tú controla Piscis, no. Me suena a que la magia, en tus palabras, por lo que estás diciendo, es como comprender el esoterismo, lo que hay detrás, y dejarse permear por ello. O sea, si yo sé que para hacer una cirugía de corazón abierto necesito lo hago, pero ya lo que sucede ahí, magia, ¿no? Recuerdo que alguna vez leí que la magia era un cambio energético que no podías mencionar, ¿no? Rápido, ¿no? Que es un poco esto. Son saltos cuánticos. Ya estamos hablando del quantum, etcétera. Sí. Entonces, esto es importante, Jimena, porque eres una mujer seria, eres una mujer comprometida, eres una mujer con unas ideas bastante fijas y no por eso menos abierta siempre a escuchar el diálogo. Y ¿cuántos años tienes, Jimena? 38. ¿Cuántos años llevas? Si me estás hablando que desde los 9, bueno, en los 9 años buscamos algo en la iglesia, no había, pero vamos a pensar 14, 16 años. 22. 22 años. Sí, 22, 26, sí. O sea, 24. En un camino que, pues yo no sé si esté lleno de galletitas, lechita y belleza entera, porque trabajar en uno mismo no es un sendero fácil. Sí. El misterio del ser, develarlo a través de estos caminos, tampoco. Y creo que es importante que les hables acerca de no solo la seriedad que tienes, sino de la formación que tienes. Sí. Bueno, me he formado en muchos países, he dejado mi seguridad, mi patria, mi comodidad muchas veces para formarme tanto académica como mistéricamente o iniciáticamente. Pueden ver mis antecedentes formativos en la página, ¿ok? O sea, allí están. Que es importante. Sí, allí están. Pero mi punto es, yo me he dejado la vida por mi conocimiento, ¿ok? Por mi conocimiento me refiero por mis prácticas espirituales, por mi conocimiento iniciático, por mi conocimiento académico. Para mí esto no es un juego, para mí esto no es algo que pasa un día y al otro día no pasa, ¿ok? Para mí los dioses o las energías divinas no son alguienes que están ahí cuando estoy contenta con ellos y cuando no, y a ti te consta perfectamente porque claro, hemos estado por el mundo haciendo, no le digan a nadie. Hemos estado, y porque eres alguien igualmente comprometida
con lo que tú haces. Entonces, esto además ha tenido que ver con transitar senderos en los cuales, por un lado, tiene que ver con aprender técnicas, aprender prácticas, pasar procesos personales muy duros, pero por otro lado, aprender lo que lo sostiene para que entonces no te vayas o no te pierdas en la emoción o no te pierdas en el proceso personal, ¿okay? O sea, que puedas anclarlo y además ponle terapia, ¿no? O sea, ¿quién me va a ayudar a lidiar con todo esto que esto está sacando de mí, ¿no? O sea, porque si algo hacen los senderos iniciáticos es destaparte como un amigo en el baño, así, ¡prra! Como un amigo en el baño. O sea, me refiero así, Sí, un destapador del caño, ¿no? No, o sea, totalmente. Por eso te niegas rotundamente a salir en TikToks, Instagram. Sí. Por eso estamos haciendo una entrevista de horas sagitarianamente larga. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo explicarle a la gente en 30 segundos lo que ha tomado milenios en configurarse. Que no me pidan que le explique a alguien de una forma sencilla lo que no es sencillo. ¿Ok? Lo que no cabe además en palabras y sobre todo es como sal y di cosas fáciles y di cosas padres y además baila y además saca colorcitos, es como no soy un payaso, no soy un payaso. Pero yo creo que eso habla mucho de la dignidad con la que miras y haces, con el profesionalismo y con la entrega, con la que, hay una palabra que a mí me gusta mucho, con la que resguardas este conocimiento. Entonces, no sé si seas de estas personas, y sí me gustaría que me platicaras. Cuando uno dices, yo conozco el bosque, ¿no? O sea, híjole, ya fui, ya me quemé, ya me salió el oso, ya, bueno, el oso yo creo que es lo más leve, pero de pronto tener la oportunidad o querer gestar un espacio donde tú no tengas que vivir lo que yo viví. Y cuando digo lo que yo viví no me refiero al sendero, me refiero a que te encontraste N cantidad de personas que dijeron ser quienes no eran, etc. Y de pronto creas Ínsula Valonia. ¿Cómo fue eso? Yo siempre creo que Ínsula Valonia se autogestó dentro de mí, o sea, surgió un día, no tuve como mucha opción, ¿sabes? O sea, no había nada aquí, ¿no? No había... Pero eres historiadora del arte, sí, o sea, sí. Y de repente voy a poner... Ínsula Valonia es una escuela pagana, sí, es el corpus de conocimiento que yo comparto, ¿no? Es esto a través de lo cual, o sea, es mi academia, o sea, lo que hay al interior, a nivel de conocimiento y de guía, ¿ok? En la academia. Entonces... yo para entonces estaba estudiando la maestría y luego el doctorado y tenía una escuela de idiomas, bueno, la tengo todavía, ¿okay? Que también es uno de mis bebés, del que estoy muy orgullosa, ¿okay? Germania. Y empecé cada vez más a dedicarme a esto, ¿okay? Cada vez más a enseñar astrología, cada vez más a enseñar religiones. Pasé por mi tercera iniciación, o sea, el tercer grado iniciático, y entonces tuve el permiso de enseñar, ¿ok? Y entonces empecé a enseñar. Importante lo que acabas de decir, hasta mi vasito de agua bajé. Sí. Tuve el permiso de enseñar. Sí. Pasé por 3 niveles iniciáticos. ¿Esos 3 niveles te los hiciste en un fin de semana? Digo, yo nada más puedo estar para comprar online, ¿no? Este workshop o lo que sea. Sí, te mandan así tu kit. Sí, claro. Iníciese usted a sí mismo. Sí, ya. 3 días, un nivel por día. Ya claro, está. Ya está. No. ¿Cuánto tiempo te tomó? Mi iniciación fue a finales de 2016. O sea, yo tenía 31 años. Estamos hablando de hace 8 años. No, 15 años. Wow, desde los 15 hasta acá. Entonces, ha sido un camino largo, ha sido un camino profundo. Ínsula es el primer espacio que tú abres para compartir estos conocimientos, estos saberes, desde un lugar serio. ¿Cómo llega tu primer estudiante? O sea, hola, yo soy Jimena, soy historiadora, tengo doctorado, y también voy a enseñar paganismo. ¿Cómo está el asunto? Yo, o sea, regresé de mi iniciación primero a integrarla, ¿no? O sea, era una bronca, ¿no? O sea, yo venía con el cielo en la tierra y la tierra en el cielo, no sabía dónde era arriba y dónde era abajo. Fue todo un proceso poder integrar esta tercera iniciación, sigue siendo un proceso. Y entonces, pues, empecé a
tenía gente alrededor interesada y dije, bueno, pues voy a abrir un curso, muerta de miedo la primera vez que yo iba a enseñar esto, ¿ok? Que había Pero no era tu primera vez enseñando. No, enseñando no. Paganismo sí, pero es que hay que sí. aclarar, que la gente conozca. ¿Qué otras clases haces, Sagitario? ¿Qué otras? O sea, tú diste clases, ¿correcto? Yo de astrología ya daba clases, entonces. Ya dabas clases de astrología. Ya habían surgido como un par de sitios donde de repente me habían invitado a dar clases de astrología, donde hacía, sí. Es que esta mujer, hay que tener un cronograma. A ver, Sí. tú dabas clases de astrología, pero antes tú me contaste, ¿no? Que en la universidad. Ah, sí. Ah, también, no, sí. no, ok, es ok, que academia, perdón, vamos a dejar el lado espiritual y vamos a la parte académica. Sí. Di un par de clases en la universidad, nada muy importante, o sea, clases que tenían que ver con estudios generales, clases, o sea... Bueno, pero ya habías dado clases, tenías Sí. experiencia, entonces abres y tienes tu primera clase en Ínsula Balonia. Nerviosísima, Dios mío, ¿qué voy a enseñar, mi ciela? Sí, además Ínsula Balonia no se llamaba Ínsula Balonia, yo estaba enseñando Wicca Celta, todavía no estaba configurado que yo le pusiera un nombre específico a mi academia, o sea, que yo ya pudiera como ver claramente para dónde iba yo. ¿Pero qué te hizo querer compartirlo? Porque, a ver, hay mucha gente, y lo sé de buena mano, que estudia, no sé si es la palabra, inicia este camino, se compromete en este camino, pero no necesariamente se dedican a la enseñanza, Sí, no, eso a la propagación de este conocimiento. Mira, cuando yo era niña yo jugaba a la maestra, ¿no? Entonces yo Ay, sabía Sagitario. que lo mío en la vida es enseñar, es lo que más me gusta. Y lo que me hizo querer enseñar fue darme cuenta que había gente que lo estaba pidiendo y no te lo voy a negar, así era como no querer que la gente cayera en lugares erróneos, o sea, un poco como enseñar la esencia de lo que realmente es el sendero pagano. Claro. O sea, porque de verdad es algo que me emperra mucho, o sea, me emperra que esto se prostituya y se vea como algo además ilegítimo, como algo de brujería, como algo a través de lo cual la gente quiere dar miedo de cuidado conmigo porque soy bruja. Y luego, Ajá, sí, ajá, cuidado, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me amenazas con un conocimiento así? ¿O por qué te presentas de esta como forma? desvirtuar ¿no? este conocimiento, vulgarizarlo. Me parece una Denostarlo. vulgarización, sí, impresionante. Yo creo que nadie que de verdad se haya tocado a sí mismo a través del sendero, que haya recorrido el sendero, puede ponerlo allá afuera como una amenaza a nadie, o ni siquiera como un tema de soy Wicca, ¿no? No creo que vaya por ahí. Ya no me acuerdo dónde íbamos. No, pues yo te decía, o sea, ¿por qué quisiste empezar a Mira. enseñar que siempre habías tenido un llamado y que una de las cosas que más te enojaban tenía que ver con esta parte de desvirtuarla? Sí. Y que precisamente dijiste, bueno, si quieren aprender esto, Sí, pues, lo haré yo. Lo haré, sagitarianamente. tendré que hacerlo yo. Alguien tiene que hacerlo. Sí. No, claro. Y un poco así, sí, o sea, literalmente así. Mi primer grupo eran 3 personas. Eran 3 personas. Yo no, o sea, eran 3 personas, literalmente. Y alguien te fue, supongo que hay directrices, pero alguien te fue guiando como, bueno, Sí, ahora hazle por aquí, sí, hazle claro, por acá. pues mis maestras siempre están ahí detrás, o sea, Claro. Estoy muy bendecida por tener maestras que son tan comprometidas como yo. Yo he recibido esto, ¿no? O sea, Claro. Me estoy muriendo de miedo, ¿qué hago? Espérate, vamos por aquí, vamos por allá. Y sí, o sea, yo empecé, mi primer grupo tenía 3 personas. Ahorita vamos a hablar de esto, pero Ínsula Balonia empieza a ser referente en Puebla, como un lugar donde además tienes conocimientos de obsidiana, tienes toda una gama de conocimientos que has utilizado y que incluso de acuerdo a las necesidades puedes o no utilizar, pero de pronto aquí vemos, no sé si puedan mirar esto, vemos Ínsula Balonia, que quiero que me expliques un poquito y que la gente sepa, Sí. por favor, Sí. y vemos Casa de Sabiduría. A ver, explícame. ¿Para empezar? Vamos a empezar con... Ay, es que me muestras mis bebés y me pongo claro. sentimental. Ínsula Balonia, que es un nombre que todo el mundo me critica. ¿Y por qué le pusiste ese nombre horrible? Nadie lo sabe decir, nadie te entiende qué es. Bueno, es un pedazo, ¿ok? Es un pedazo de un epitafio esto, en realidad, ¿ok? Es un pedazo de un epitafio. Ajá. Y el epitafio dice, aquí yace Arturo en la isla de Avalon, el rey que fue y el rey que será. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, Ínsula Balonia significa en la isla de Avalon. ¿Ok? Hic yacet, Arturus,
in insula Valonia, rex quantam, rex que futurum, en latín, rex Okay. que futurus. Entonces, eso así, ese vocablo, insula Valonia, significa en la isla de Avalon. Y el logo son las 3 fases visibles de la luna, okay, que tienen que ver con 3 formas de lo femenino visibles. Y al centro está Excalibur, okay, que Excalibur es el rey Arturo, ¿no? O sea, Arturo es Excalibur y Excalibur es Arturo. Y Arturo es, para mí, el bastión que hizo que este conocimiento se resguardara y pudiera transitar hasta hoy en día. Porque si algo, o sea, algo quedó de ese mundo, era Arturo, ¿ok? Él y sus caballeros de la mesa redonda. Y la Excalibur como el símbolo de alguien que sabe quién es y que entonces puede sacar esta espada y decir, el rey soy yo, ¿ok? Que se reconoce a sí mismo, Claro. ¿ok? Entonces, y alguien que se rodeó, un hombre que se rodeó de mujeres sabias, un hombre que se rodeó de otros hombres sabios también en un compañerismo, ¿ok? Que me parece muy importante para la de Acuario, porque por eso es la mesa redonda, ¿ok? Donde todos valían igual. Él tenía esta gente en la que confiaba, él tenía a su hermana, él tenía él tenía sus maestros, ¿ok? Que además sus maestros son un hombre y una mujer, o sea, siempre todo esto entretejiéndose. Él era el anclaje, ¿no? Es el Sí, anclaje, digamos. creo que es el representante legal, así como... Representante legal. No, ¿y por qué lo digo? Porque aquí hay algo muy interesante. Yo he tenido oportunidad de asistir a algunas de tus clases, que por cierto, excelente maestra, pero lo que sí noto es una especie de compañerismo muy interesante, como una tribu. Ojo, que la gente a veces confunde la amistad y mejores amigas y hermanos con el concepto de tribu, que una cosa son cosas distintas. Pero creo que no solamente ofreces en Insula Valonia, o cuando empezaste con Insula Valonia, no solamente ofrecías un espacio donde alguien llegaba para aprender algo, sino cómo hacerle en un país que, bueno, cada vez es menos, pero mega católico, lleno de religiosos, a lo mejor en un estado como Puebla, para de pronto decir, oigan, es que yo a mí, no sé, esta figura de Jesús golpeado, como que no me ha sentido, yo, el sol, la luna y demás. Pues es gente que llega, pues que no ha sido escuchada o que es señalada por no irse con TikTok, o sea, por no seguir una línea específica, por salirse de... Sí. Y de pronto tú creas un espacio donde aquí pueden ser escuchados, donde aquí pueden ser no solo escuchados, guiados con sus rarezas y de una manera segura, protegida y anclada en la academia y en la espiritualidad. Esa es la esencia de Insula Valonia, ¿es correcto? Sí, absolutamente sí. Y creo que el sendero mismo, o sea, que esta energía que vamos siguiendo, al ser seguida de una forma respetuosa, completa, compleja, va generando al círculo, ¿me entiendes? Porque claro, el sendero es un círculo, entonces va generando al círculo. Claro. Y esto que dices que va generando también es muy importante, porque yo creo que la gente que llega a ti, a Insula Valonia, ahorita vamos a hablar de Casa de Sabiduría, pero aprender contigo, con este saber, con esta energía, con esta vibración, es gente que quiere profundizar, que no quiere recetas de cocina. Porque aquí se les dice, ¿verdad? Quien quiera receta de cocina, ¿te busca o no te busca? ¿O que pase? No. Además yo soy irreverente, soy mal hablada, pues soy muchas cosas que no son como la idealidad de un maestro de estas cosas, ¿no? Porque es importantísimo, ¿no? O sea, los maestros son ellos, te lo dije hace rato, ¿no? O sea, yo simplemente soy representante legal mini. No, claro, sí. Pero a ver, si quieres profundidad, si quieres conocimiento, si quieres irreverencia, si quieres irreverencia en el sentido de no voy a reverenciarme ante algo que no me hace sentido. Sí, eso. ¿Sí? No voy a doblarme ante algo que no. Y creo que entonces quien se queda aprendiendo aquí es quien detecta la profundidad que hay aquí, quien detecta el anclaje, el contexto que hay aquí, las horas y horas y horas de trabajo que hay detrás de esto, o sea, que hay detrás de todo lo que yo hago, la estructura que hay detrás de esto, y el profundo respeto al sendero de cada quien. Eso es muy importante. Y eso es importante que la gente sepa, y me gustaría preguntarte, ¿hay gente que se inscribe y todo el mundo se queda? No,
Los grupos Por de favor. Wicca, los grupos de Wicca, yo cada vez que voy a ver un grupo de Wicca, me tengo que asegurar que sea un grupo suficientemente grande, porque la mitad de la gente se va. Es un sendero que dura un año, ¿ok? Claro. Las clases de Wicca duran un año. Y hay mucha gente que se va porque al final yo no les caigo bien, al final yo no les estoy enseñando las recetas de cocina que vinieron a buscar. A veces también se van por cosas por las que agradezco mucho que se vayan. Por ejemplo, en el mejor sentido, el mejor de los sentidos, Claro. oye, yo venía súper peleada con mi lado femenino y ya no puedo seguir porque me embaracé. Ándale. Ah, ok. Bueno, pues Qué bonito. ya el sendero te dio lo que tenía que... También hay gente que se embaraza y que Y se no queda tiene su hasta el lado final. femenino resuelto y también... No, y se queda hasta el final, ¿no? Claro. Tenemos... Y creo que es importante esto porque hay que aprovechar este espacio para que la gente o las personas que realmente estén en una búsqueda profunda, Sí. comprometida, entonces sí te busquen. Pero quienes quieren una búsqueda profunda y comprometida... Y sostenida. Para conectar con ellos mismos y para después llevarse a sus casas procesos que seguir haciendo, a través de los cuales podemos compartir a veces, pero sobre todo que quieren algo para sí mismos, porque esto o sea, es como cuando tú pruebas algo que es bueno, ¿sabes? Lo quieres volver a probar. O sea, es como cuando te das cuenta que algo te hace sentido, pues ¿por qué lo vas a soltar? No es una cosa de un año, es algo que te da un proceso que tú irás replicando y replicando y replicando y profundizando. Sí, no es una dieta, es aprender a comer. Exactamente, Básicamente, eso, buenísimo. ¿no? Entonces, sobre todo quien quiera eso, o sea, aquí yo le digo, por favor, las puertas están abiertas, ¿no? Entonces, vamos a conectar con los ciclos, vamos a aprender a conectar con el dios y la diosa, con los elementos. Entonces, sí, ¿ok? Ven, pero después, esto te tiene que hacer sentido a ti. Claro. Y a veces, de nuevo, hay eventos, hay rituales en los que coincidimos. Claro. Pero Hay veces que no. Sí, hay veces que no. Y como digo, en esta viña del Señor y de la Señora hay para todos, ¿no? Sí. Pero sí es importante eso, si yo quiero algo profundo, si quiero algo serio, si quiero algo comprometido, entonces llego no solo a Ínsula Balonia, porque esto, como buena Sagitario, hay que expandirse, no se puede uno quedar nada más con poquito. Bueno, Ínsula Balonia no solamente es el sendero Wicca. Ínsula Balonia también son otros conocimientos que acompañan el sendero iniciático y que también son iniciáticos en su propia medida. ¿Qué otros conocimientos? A mí yo no puedo la curiosidad, cuéntame. Tarot. ¿Qué más? Tarot en el sentido más respetable y respetuoso del tarot, en el sentido de que tarot no es, de nuevo, brujería de mercado para preguntar, entonces, si me está poniendo el cuerno mi novio, ok, el tarot también tiene... ¿Me voy a casar o no? Claro. Aunque a veces nos tiente a todos el temita de yo quiero así una respuesta fácil, ¿no? Y no digo que no pueda servir para eso de repente, Claro. pero es algo más profundo. Runas y astrología y mitología. Runas, se nos olvidó decir tu parte nórdica, o sea, Dios mío, porque también hablas sueco, porque si lo hablas, a mí no me engañas, ya estuvimos por allá, y enseñas runas, que no toda la gente enseña runas, y las runas que enseña, Dios mío, tienes como expertise en áreas poco comunes, diría yo. Suena como un subconjunto urano, en astrología es gente que hace cosas raras. Entonces, runas, tarot, astrología. Sí, pero yo no enseño tarot, o sea, tengo a 2 excelentes maestros formando parte de este equipo que enseñan tarot. Yo sé que tú no enseñas tarot, pero tú sabes de tarot. Sí. Claro. Me acompaña, es una acompañante en mi vida el tarot. No, solo quiero aclarar eso para la gente, porque el que no enseñes no quiere decir que no podrías hacerlo, eliges no hacerlo, correcto. Porque creo en la especialización y cada vez creo más en la especialización. O sea, cada vez creo más que tenemos que dejar de ser todólogos, ¿no? Claro. O sea, yo enseño Wicca, enseño astrología, enseño runas. Se acabó. Claro. ¿Okay? Y este tema de nuevo de la brujita o de la bruja, ¿no? Entonces, yo le hago al péndulo y a los registros akáshicos y también te recomiendo un ritual y te leo el tarot y hago tamales de elote, ¿no? Sí, entonces es como... No lo sé. No lo sé, Rick, me parece falso, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, me parece falso, ¿no? Entonces, cada vez eso también me saca más ronchas, cada vez creo más en la especialización, en el conocimiento profundo, en el poner la lente profundamente en algo, ¿no? Y también creo que llegará el momento en el que
o sea, en el que aparecerán las personas que dentro de esta que es mi propuesta podrán enseñar estas cosas y que yo las iré soltando para ponerlas en manos de expertos y poderme dedicar más profundamente hacia algún lado. A mí me encanta porque, mira, mujer de academia, mujer espiritual, por decirlo así, una parte holística, olos, entendiendo lolos como un todo, ¿no? Sí. Comprendiendo las partes y no por eso no poder como soltar el cetro, digamos, de alguna manera. Porque hay gente que dice, no, yo hago. Tú tienes esa humildad o ese reconocimiento de decir, ¿sabes qué? Esta persona que es experta en tal, que enseñe tarot, que enseñe... Y por ahí dice un viejo libro que dicen que era importante, divide y vencerás, correcto, ¿no? Una persona que sabe dividir y pensar en la división justo me lleva a Casa de Sabiduría, me lleva al dios, a la diosa, me lleva a los volcanes, me lleva a una Jimena científica espiritual, me lleva a la danza de los opuestos, que es una sola energía. ¿Qué es Casa de Sabiduría entonces? Casa de Sabiduría es un sueño hecho realidad. Creo que mío, de mi familia y de mis ancestros, ¿sabes? O sea, no creo que sea solo mío, o no es solo mío. Incluso creo que es un sueño hecho realidad de quienes aún no están aquí. Casa de Sabiduría es un útero, Casa de Sabiduría es un templo, Casa de Sabiduría es el lugar que acoge a Ínsula Valonia, ¿ok? Casa de Sabiduría es el lugar físico, ¿ok? Que no es mío, ¿ok? O sea, estoy en esto con dos otras personas, mi madre y mi hermano. Y Casa de Sabiduría es un lugar para el conocimiento y la sanación. O sea, es un lugar donde confluye el intelecto y la emoción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo siento que es como si fueran las 12 tribus, ¿no? O sea, va llegando la tribu Ínsula Valonia, que ya está bastante, tiene runas, tiene tal. Sí. Está tu hermano con su propio conocimiento, sí. ¿no? Que hay constelaciones familiares, tu mamá con Reiki, con tal. Sí. Y yo no dudo que cada vez este espacio se vuelva este útero, esta vasija, donde justamente como su nombre lo dice, porque empezaste sagitarianamente y hermosamente, es un sueño hecho realidad, sí, pero es un espacio físico, una casa, es el ubicada en la ciudad de Puebla, correcto, sí. con una dirección tangible, sí. que acoge a grupos de personas interesados en su crecimiento, interesados en su sanación. Aquí no se sana, ¿correcto? No. Siempre no. Lo dices. Sí. Aquí no se sana, ¿aquí qué? Aquí se aprende. Aquí se aprende, justamente. Sí. Y el conocimiento es poder, ¿no? Sí, lo que yo siempre digo es, yo lo que hago es enseñar. Claro, sí. Lo que haces es enseñar. Y creo que es importante, Jimena, porque desde los inicios de esta plática, no sé si decirle entrevista, porque se ha sentido como una de las tantas pláticas que hemos tenido, pero la unión de los opuestos. Y yo quiero que me hables de los volcanes y de este logo, porque yo sí los reconozco y que seguramente van a aparecer por ahí. Sí, pero no voy a poder hablar de esta señora. No, pues chíguele. Pues ¿cuál es la bronca? El femenino y el masculino. Una de las grandes, de las cosas que me marcaron toda la vida fue el deseo de irme de aquí. Yo no quería estar aquí. ¿Por qué? Yo no me encontraba bien en Puebla, no me encontraba bien en México. Además, como Sagitario tenía el extranjero un poquito... marcadito. Un poquito, ¿cómo se diría esto? No solo marcado, como idealizado, ¿no? O sea, y tuve la posibilidad, no sé si la facilidad de irme muchas veces, pero siempre acababa regresando. También después entendí astrológicamente por regreso siempre. Claro. Pero... lo que quiere decir es que hay un tema en su carta astral que le hace estar en casa, pero ya de eso hablaremos después. ¿O no? ¿O no? Entonces, yo me quería ir y me fui, pero siempre regresaba. Y está Puebla, pinche Puebla, el cristianismo, el catolicismo, la gente, están muy cerrados, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente, una de las cosas que sí me gustaba de Puebla, toda la vida, desde muy niña, eran los volcanes. Y un día... entre todas en mis meditaciones y en todo esto, de repente volteé a ver y fue como... Ahí están. Ahí están.
Ahí están. ¿Y el ahí están qué significa? El dios, la diosa, el masculino y el femenino, la unión de los opuestos, la danza de la vida, la danza de la fertilidad, ¿sabes? Como el fuego y el agua, el empuje y la potencia, y luego esta apertura y la recepción, porque ella además está así, ¿no? Está ahí. Claro. Pero para la gente que a lo mejor no es de Puebla, a lo mejor no nos está viendo en México, Sí. los nombres de los volcanes. Sí, se llaman Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que son nombres náhuatl. Él es cerro que humea y ella es mujer blanca, ¿ok? Tienen todo un mito. Pero están Además, geográficamente están aquí en Puebla y se ven, se ven en esta perfecta igualdad, en este perfecto equilibrio en Puebla, ¿no? O sea, porque no se ven así desde Atlixco, porque no se ven así desde Ciudad de México, porque no se ven así en ningún otro lugar. O sea, ellos están dispuestos así aquí. Entonces, Casa de Sabiduría tiene que ver con honrar este equilibrio de este lugar en el que estamos. Claro. Y las posibilidades que esta energía nos da. Es como si el femenino y el masculino, que es este camino que tú seguiste y que sigues, y yo creo que seguirás, siempre ha estado aquí. Siempre. En tu lugar de nacimiento. Solo que ahora son los volcanes. Y la gente, sí, o sea, son estas energías que además eligieron manifestarse en esta tierra y que yo por alguna razón nací aquí, ¿no? Entonces, cuando descubrí esto, por fin dije, ¿sabes qué? Sí pertenezco. Y se acabó la huida. Hay una frase, y no me acuerdo bien de qué autor es, creo que es T.S. Eliot, que dice que al final la vida va a ser recorrer, ir y venir y de pronto volver al mismo lugar de donde empezamos este recorrido y conocerlo por primera vez. Sí. Palabras más, palabras menos. Sí. La verdad es que no lo estoy diciendo tal cual. Y es un poco como tú fuiste, que si a Suecia, que si a la isla de Avalon, lo que, Sí. bueno, que Sí. entendemos que es este recorrido, todas estas vivencias, todo este anclaje, te fuiste a la academia, regresaste para conocer este lugar y reconocer ellos, esta energía. Y esto es Casa de Sabiduría. Esto es Casa de Sabiduría, un lugar para el conocimiento, un lugar para procesos de sanación. Y esto es como de repente un poco lo que pasa en El Alquimista, ¿no? El libro del alquimista de Paulo Coelho, que él se va hasta Egipto pensando que en las pirámides va a encontrar algo y lo único que encuentra es la pista de cómo regresar a su casa. Y ahí estaba lo que él siempre había buscado, ¿no? Confirmo que así ha sido para mí, al menos. Claro. Jimena Pernas, que el nombre es fuerte, Jimena Pernas. Me gusta. Claro que te gusta, porque Casa de Sabiduría e Ínsula Balonia, vamos por, ¿no? Y Casa de Sabiduría tienen impregnadas tu esencia, tu fuerza, tu magia, tu amor, tu entrega, tu compromiso, tu dedicación. Dios mío, si alguien es paciente y dedicada, es esta mujer que tengo aquí enfrente. Y creo que es importante que de manera abierta invites a la gente que quiere un lugar, que soñó con un lugar, que pueda finalmente encontrar ese sitio que a ti te costó tanto trabajo encontrar y que como no lo encontraste per se, lo construiste. Sí, lo construí, exactamente. Para que el camino sea un poquito más... Sí. libre. Les doy la bienvenida y les extiendo una invitación desde ya, tanto a Ínsula Balonia como a Casa de Sabiduría, no para vestirnos con ropas de otras épocas, no para hacer del paganismo o de la magia festivales y pretextos pretextos de fiesta o de borrachera. Circos o payasos. Sí, no para hacer cirquerías y payasadas, exactamente, porque además es esto, ¿no? Yo no necesito vestirme como la Edad Media, ¿no? Para ser pagano o para tener estos principios hoy. Los invito aquí para entrar en un espacio de templo, para entrar en un espacio también interior de templo, ¿ok? Para experimentar un espacio dedicado al conocimiento, dedicado a los procesos internos, dedicado al sendero iniciático,
para habitarse en la medida en la que aprendemos también a habitar al mundo y a relacionarnos y a vivir esto en comunidad, porque yo aquí creo que estoy en pañales igual que todo el mundo, ¿no? Habitarnos en el mundo y aprender entonces también a través de esto a relacionarnos en comunidad. Creo que eso es lo que viene por delante para el mundo, claro. Y creo que aquí estoy aprendiendo también. Perfecto, pues ya lo saben, tú, mi querida Jimena, cursos, formaciones largas, sí. También cursos también para gente que de pronto no tenga sí. Espacios también de acompañamiento que das, ¿no? Con diversas terapias, en fin, que la gente conozca, que la gente entienda y comprenda que todo lo que es profundo, todo lo que tiene Hay una frase por ahí que dicen que hay que ser agradecidos con la gente que comparte su conocimiento contigo, porque ese conocimiento no vino sin dolor, ¿no? Sí. Y es un sendero interesante, y de pronto esta generosidad al compartir a quien quiere, se atreva y tenga ganas de, creo que se necesitan más espacios, sobre todo en una era de la fast food, ¿no? De la comida sí. Rápida, donde todo lo queremos para antier, para allá. Resumido y sencillo. Resumido, sencillo, sin sustancia. Develado. Superficial, sí. Como un merengue, ¿no? Se ve divino por fuera y está vacío por dentro. Entonces, pues nada, te agradezco la oportunidad, mi querida Jimena. Te adoro, te admiro. No solamente como iniciadora, porque abres caminos, eso es lo que haces en realidad, sino como el gran ser humano que eres, lo entregada y lo divertida que es, porque también sus clases son muy divertidas. Y deseo que este espacio sea uno lleno siempre de mucha luz, que la abundancia sea la constante y que siempre podamos tener espacios para seguir compartiendo, para seguir aprendiendo o desaprendiendo, no lo sé. Pero las que somos buscadoras, pues materializamos cosas, y felicidades por esto que has logrado, felicidades por Ínsula Valonia, felicidades por Casa de Sabiduría junto con tu familia, y pues esperemos que la gente entienda que hay profundidad y que hay una película que dice que antes intentaban cambiar al mundo, era un grupo de españoles, actores que los metían tiro por viaje a la cárcel, ¿no? Y después le decía, oye, ¿por qué lo intentaban hacer? Y el único que queda vivo le dice, bueno, es que queríamos cambiar al mundo, no lo logramos. Ahora lo único que queremos es que el mundo no nos cambie a nosotros. Wow. Y creo que este es un espacio que no te has dejado cambiar, tu esencia está intacta. Y quien entra a este espacio, a este templo, comprenderá lo intacto de la esencia propia, por supuesto. Pero gracias porque tu esencia sigue intacta, y en un mundo que de pronto corre mucho, se necesita la tierra. Gracias Lala, gracias a ti por estos bellísimos minutos, no sé cuánto llevamos, no tengo ni idea. Gracias por vivir la vida cerca de mí, gracias por tu sabiduría, gracias por tu sonrisa, gracias por tu apertura, por tus preguntas, por tu capacidad de comunicación. Esta mujer es una astróloga de la más fina hechura, y es una sabia acá, bien profunda. Entonces, gracias a ti por este rato, de verdad, de corazón. Gracias a mi familia y a mis ancestros, porque sin ellos no estaré aquí. Gracias Dios, gracias Diosa, porque son lo que me inspira todos los días. Y también gracias a los chicos que han estado aquí, que me compraron mi locura de idea. Y pues muchas gracias a todos los que se aventaron este rato, los que se han quedado viendo esto. Los esperamos en Ínsula Valonia, los esperamos en Casa de Sabiduría. Gracias.